Ya estamos grabando y empezamos. Buenas tardes, profesor. Nosotros con mi compañero Omar Correa y yo que les habla José Morales, le vamos a hablar hoy día del mantenimiento y la conservación de los puentes de hormigón. Para empezar, ¿cierto? Tenemos que saber que el mantenimiento a cualquier estructura vial está pensado para renovar y devolver el diseño inicial que tuvo una estructura deteriorada por el paso de los años. Para ello es necesario conocer los procesos y estrategias que debemos llevar a cabo para realizar una correcta ejecución en las faenas de mantención. Ya, las causas más comunes de deterioros en los puentes y estructuras se deben, por lo general, al escurrimiento natural de una corriente por vehículos que se utilizan en el puente o por causas naturales tales como los sismos, aluviones, la corrosión, la pudrición, entre otros. Dado que gran parte del país está caracterizada por la existencia de ríos, es bastante habitual que ocurran socavones en torno a las fundaciones, pudiendo provocar erosiones, grietas o fisuras. También, de los daños más comunes son provocados por el tránsito de los vehículos, los que dejan impactos en las barandas y su circulación que genera desgaste en el pavimento, eh, provocan fisuras también y entre otras fallas. Por otra parte, los sismos de gran magnitud son de los agentes más importantes que provocan daños de consideración en los puentes y estructuras. Inciden grietas y asentamientos de la infraestructura, y en ciertos casos el colapso parcial o total de la estructura. Y finalmente los daños por el medio ambiente, como lo son las variaciones térmicas, la humedad del aire, las precipitaciones, etcétera, estas provocan deterioros importantes en la estructura con elementos metálicos o de madera, como lo es la corrosión de las vigas, las barandas, o en hormigones agrietados que sufren de corrosión de en las armaduras y un posterior desprendimiento del hormigón. Por otro lado, las fallas que comúnmente afectan al hormigón son el agrietamiento, la fisuración y el descascaramiento, desprendimiento superficial, corrosión de armaduras, de refuerzo y las pretensadas, y bueno, una mala calidad del hormigón y ataques químicos. Dale. Yo les voy a hablar de los mantenimientos que se le hacen a las pinturas de barandas y barandas de hormigón, barandas metálicas y barandas de hormigón. Bueno, el tratamiento consiste en general en una limpieza de barandas de puente, tanto metálicas como de hormigón. Además, se incluyen como trabajos menores antes de pintar. Esos pueden ser soldar piezas metálicas que estén sueltas, por ejemplo, o reparar hormigones que estén en mal estado, de las mismas barandas. Para elementos metálicos se limpiará la superficie, digamos, que vamos a pintar, con el fin de eliminar cualquier presencia de grasa o agente contaminante, utilizando algún solvente o vapor o materiales similares que se especifiquen según el manual. Para finalizar con un arenado que eliminará la presencia del óxido y de pintura antigua que quede en la superficie. La pintura se debe aplicar a temperatura ambiente y obviamente que como todas las pinturas no se deben aplicar a menos de 10 grados Celsius ni superior a 50 grados Celsius. Esta capa de pintura tiene que ser una pintura anticorrosiva y tiene que tener por lo menos un espesor de 1,5 milímetros. Las capas se pintarán de un color diferente para diferenciar una capa de otra y la aplicación se llevará a cabo según las indicaciones del fabricante, que puede ser mediante brocha, rodillo o pistola de pulverizado. Para los elementos de hormigón se procederá limpiando la superficie, ya sea de polvo, moho, y además de quitar la pintura antigua por los medios abrasivos que mencionamos, que son la, el arenado, digamos, para eliminar todos los restos. Se aplicarán 2 capas de pintura látex industrial de color blanco y de un espesor uniforme. No hay espesores mencionados para el hormigón, solamente para el acero. También vamos a hablar de la reparación de los pavimentos que requieren los puentes.
Y por lo general los trabajos se hacen para reparar las fallas producidas en el hormigón con las fallas comunes recientemente mencionadas. El área de reparar deberá cubrir toda la superficie afectada o dañada hasta encontrar un hormigón sano y firme. Luego se procederá a delimitar el perímetro de corte, dándole forma de un cuadrado o rectángulo según la forma que se requiera ahí para cubrir toda la falla, y se utilizará una sierra, ¿cierto? Una sierra circular para realizar el corte hasta una profundidad de aproximadamente 30 milímetros según donde se encuentre la armadura. Se utilizarán martillos neumáticos livianos, ¿cierto? Para demoler hasta encontrar hormigón sano, incluso si es necesario dejar las armaduras expuestas para remover todo el hormigón dañado y colocar un nuevo sano. Obviamente dejando las paredes de este cofre que vamos a hacer, cuadrado o rectángulo, verticales y con un mínimo de irregularidades. Una vez ya cortado y sacado el hormigón, se limpiará mediante aire comprimido todas las paredes y el fondo que cerramos recién para las armaduras que queden expuestas. También se deberá eliminar la oxidación que pudiese tener con un arenado, máquina de arenado, y se colocará en todas las paredes y el fondo un puente adherente para que luego con un hormigón G35 o superior según las especificaciones, con asentamiento de cono entre 60 milímetros y 150 milímetros sin segregación. Se le adiciona un aditivo expansor para contrarrestar las retracciones del fraguado y quede completamente fijado y cubierta toda la superficie a rellenar. Por lo general se compacta con los vibradores de inmersión y el proceso de curado dura aproximadamente 7 días, y eso sí, por especificaciones técnicas se tiene que mantener una humedad constante y se le debe aplicar una doble membrana superficial de curado. Si los desniveles son mayores a 3 milímetros respecto al hormigón que lo rodea, se rechazarán por desniveles. La reparación de los elementos de apoyo del hormigón se basa generalmente en la limpieza y en la rehabilitación de las placas de apoyo, ubicadas en las vigas, que son los elementos transversales a la placa. Se requiere por lo general del apuntalamiento de gatos hidráulicos para levantar vigas o losas que lo requieran. Y las fallas más comunes de estos elementos que podemos tener presentes para llegar a cambiarlos es que la placa se encuentre desalineada con el eje de apoyo de la viga, o que esté presente deformaciones, aplastamientos o cualquier tipo de deterioro que afecte su funcionamiento. Si se detectan hormigones dañados debajo de las placas de apoyos, estos también deberán repararse. En caso de que la placa se encuentre dañada, deben reemplazarse por placas nuevas hechas de un elastómero de cloropropeno. Cloropreno, las que llevarán refuerzos metálicos si se especifican. Antes de colocar las placas nuevas, se deben verificar que el entorno esté completamente alineado. De no ser así, nivelado, perdón. De no ser así, se debe colocar un mortero autonivelante. Una vez fraguado, se terminan de colocar las nuevas placas de apoyo, y cada placa debe tener su nombre del fabricante, año de fabricación y número de lote y número de secuencia de lote para la seguridad de cada una de estas. La reparación de las superficies de hormigón, bueno, por lo general se reparan deterioros superficiales que son agrietamientos con nidos de piedra o hormigón que se desintegró por el paso del tiempo. Este tipo de fallas muchas veces es generador de problemas más grandes, más serios. Por eso se debe actuar a tiempo y ojalá no dejarlas pasar como se hace en la mayoría de los casos. Primero se debe remover el hormigón dañado mediante martillos, cinceles o maquinaria similar no muy pesada, ya que es una falla superficial. En la mayoría de los casos se debe, una vez limpiarla, como en todos los casos, se debe limpiar la superficie mediante aires comprimidos, obviamente evitando de no derramar aceites o grasas en la superficie.
También se debe remover el óxido, como en todos los procesos, de las armaduras de hormigón mediante un chorro de arena, igual mencionado anteriormente. Em, Luego de que está la superficie limpia, también se colocará un puente adherente, esta vez en base a resinas sintéticas, aplicada con broche o rodillo, y luego se colocará un mortero de reparación, tratando de darle una terminación igual o parecida a la superficie que está no intervenida. Y la reparación de las grietas en los puentes de hormigón, también es un trabajo necesario para reparar la capacidad estructural de la obra. Obviamente una grieta puede significar un daño muy profundo o muy superficial. Entonces, para los cuidados y limpiezas del sector de la grieta, mediante chorro de arena o agua vamos a limpiar la superficie em, para sacar todas las imperfecciones sueltas más que nada, porque la grieta puede ser pequeña, pero a su vez puede contener un poco más de área a su alrededor que esté comprometida. Luego de sacar todo eso, imperfecciones sueltas, se pasará a un chorro de aire comprimido para limpiar la superficie y sacar todo el resto de partículas que queden sueltas en el sector. Para sellar la grieta existen dos métodos. Uno puede ser el método inyectable a presión, que se coloca el líquido o el mortero sellante, que es en base a resinas epóxicas, se coloca por un lado y se espera a que por medio de presión inyectable se complete o llene la grieta por completo, sellándola y confinando la grieta en sí. Y también está el medio que es el medio de sellantes por gravedad, el cual consiste en que se deben construir diques alrededor de la grieta, obviamente igual limpiándola, y se utilizará una masilla sellante plastoelástica. En ambos casos, el producto debe quedar confinado en toda la grieta y no presentar espacios huecos en su interior. Ahora, Ya, ya la reparación del hormigón con armaduras que presenten corrosión. En este apartado, bueno, se refieren a los trabajos que son necesarios para reparar hormigones que presenten estos daños. Y bueno, como se menciona en la diapositiva, se incluye la colocación de un producto inhibidor de la corrosión en base a resinas epóxicas, y así también como la reposición del hormigón mediante un mortero proyectado mecánicamente. De igual modo, esto incluye la colocación o el reemplazo de las armaduras que están afectadas. También si se observa una pérdida de la sección de estas o si es necesario su reemplazo. Bueno, entonces, para poder cubrir con mortero, la zona debe estar sana y firme y encontrarse limpia de toda suciedad, removiendo toda el área que presenta un deterioro mediante martillos, cinceles u otras herramientas similares, como se mencionan en diapositivas anteriores también. La remoción del hormigón deteriorado debe tener una forma regular, alcanzando una profundidad necesaria para despejar completamente las barras de acero hasta 25 milímetros detrás de estas. Se debe generar otra limpieza con aire a presión, asegurándose de que la superficie se encuentre sin aceite u otra sustancia contaminante. También se puede aplicar el método de los chorros de arena. Bueno, en el caso se deben remover las barras oxidadas, limpiando el óxido u otro contaminante que quede en la superficie, y reemplazar estas barras. Finalmente, se tiene que aplicar el mortero de reparación, el cual debe tener ciertas características. Tiene que tener una resistencia a la compresión a las 24 horas de 20 megapascales, una resistencia a la compresión a los 28 días de 50 megapascales y una resistencia a la flexotracción a los 28 días también, pero de 10 megapascales. Y bueno, en consideración a que este tipo de fallas, como también lo eran las grietas en otro apartado, es potencialmente generadora de problemas más serios. Entonces es indispensable que, que se hagan los trabajos de reparaciones por gente que esté experimentada en el campo y, y eso. Pasa al siguiente.
y la conservación y reparación de los puentes de hormigón y estructuras. Bueno, aquí en esta operación se comprenden todos los trabajos que son necesarios para que permitan efectuar reparaciones puntuales que no tengan carácter estructural de los elementos de los puentes o estructuras metálicas. También se contempla la reparación de pasamanos, barandas metálicas, barbacanas, cantoneras y cualquier otro elemento que forme parte de la superestructura que se encuentre en mal estado. Para el caso como de las barandas, estas se reconstruirán o se recolocarán secciones de estas o parte de las barandas faltantes, y a las que estén deterioradas o destruidas. Para los elementos que hayan sido reemplazados de la superestructura, estos se deben pintar en base a las especificaciones que se nombraron en diapositivas anteriores. eh, y para las estructuras de acero que se le aplicará un antioxidante de otro color para diferenciarlas en su colocación a las que están en buen estado. Y luego también una capa de pintura de esmalte sintético, y todo esto siempre asegurándose de estar en un clima favorable para ejecutar estas labores. Dale. Bueno, nuestras referencias son en base al volumen 7 de Manual de Carreteras del Mantenimiento Vial. Y ahí está la presentación, profe. Muchas gracias. Espero que le haya gustado.